Semana Universitaria UCAR 2015. Del 21 al 26 de septiembre. En el año 2005, la artista guatemalteca Regina José Galindo recibió el León de Oro de la Bienal de Venecia, uno de los galardones de mayor prestigio del arte contemporáneo por su obra Himenoplastia. Lo que se presentó en competencia fue un video que documentaba un performance practicado por Galindo y consistente en su sometimiento a una cirugía de reconstrucción de himen, para lo cual no se utilizó anestesia. 3 años antes, en el 2002, el francés Pierre Pinochet se mutiló el dedo meñique derecho, lo echó en formol y roció las paredes con la sangre de su mano durante el 5º Festival de Performance en Cali. Aún años más atrás, en 1974, la renombrada artista Marina Abramović presentó su obra Rhythm Zero, para la cual puso a disposición de los miembros del público su propio cuerpo y 72 objetos, dentro de los cuales se contaba un látigo, una pistola, una bala, una flor, miel, entre otros. Y tras 6 horas de exposición, Abramović sufrió actos de agresión y amenaza contra su vida. Los anteriores no son casos aislados, sino que, haciendo un recorrido por las últimas décadas, es posible encontrar múltiples ejemplos de performances similares. Ahora bien, la inclusión de la violencia en la representación artística no presenta mayor novedad por sí sola, pues suficientes ejemplos se tienen a lo largo de la historia del arte en los cuales se muestran motivos de esta índole. Lo que sí se erige como algo nuevo es que la violencia haya pasado de ser representada en el objeto de arte a ser ejecutada sobre el individuo mismo. Y de esto último surgen 2 puntos fundamentales de interés. Por un lado, en el arte contemporáneo el objeto artístico supera los límites de lo objetual e inerte, es decir, este deja de concebirse únicamente como un cuadro, escultura, fotografía, entre otros, y adquiere una dimensión corporal. Por otra parte, salta a la vista que la forma de presentar a este nuevo objeto artístico es bajo la acción y efecto de actos de violencia, tales como mutilaciones, dolores, agresiones. Pareciera entonces que la pertenecer al ámbito del artístico y empiezan a aparecer fotografías de estrellas del cine y la moda, que es lo que podemos ver en pantalla. Más o menos por aquí inicia el siglo XX con las vanguardias artísticas. Y vemos cómo poco a poco se va abandonando la pintura como medio de expresión del cuerpo y empiezan a aparecer las fotografías de revistas de moda o bien actores de películas. Si se mira lo que hay antes y después de este punto de ruptura, aparece por un lado la imagen corporal trabajada por los movimientos de vanguardia y por otro la imagen corporal explotada por la industria cultural. Ciertamente no se puede hablar de una forma única bajo la cual el cuerpo aparece en el arte de vanguardia, pero sí debe reconocerse el hecho de que estos movimientos fueron abandonando paulatinamente la imaginación del cuerpo según los cánones clásicos de belleza para dar lugar a una exploración novedosa del mismo, lo cual es claro, por ejemplo, en este Picasso, en el cual el cuerpo no se representa figurativamente con las proporciones que dictan los cánones. Esto trataba la comparativa del Venus. En la primera mitad del siglo XX atestiguó este tratamiento del cuerpo, caracterizado por intentos cada vez más arriesgados de formular nuevas ópticas respecto de lo corporal. Conforme ganaban en audacia y novedad, la producción de imágenes corporales fue perdiendo su carácter figurativo, al punto que muchas de ellas llegaron a ser apenas distinguibles. Ya en las postrimerías del arte de vanguardia, es posible observar esto último en La Mujer 6, de 1956, del pintor expresionista Willem de Kooning, donde el cuerpo pierde toda proporción y detalle. Otro ejemplo de ello es uno de los tantos cuadros sin título del neoexpresionista Jean-Michel Basquiat, de 1981, en los cuales el cuerpo humano se representa a manera de trazos infantiles primitivos. Lo que debe hacerse notar aquí es cómo la experiencia de los movimientos de vanguardia, en lo que a producción de imágenes corporales respecta, cayó en un severo agotamiento formal. Es importante aclarar que esto no implica necesariamente una pérdida del sentido de lo corporal en el arte, sino que se debe hablar de un agotamiento de la imagen en cuanto a pérdida de lo figurativo.
De Arendt, la mirada debe dirigirse ahora a la manera en que la violencia aparece dentro del esquema esbozado. Frente a la amenaza, la violencia aparece como recurso de defensa, lo cual hace suponer que ésta es ejercida sobre el amenazante, es decir, sobre el otro. Pero en el caso que aquí atañe, es decir, el performance contemporáneo, salta inmediatamente a la vista el hecho de que el arte contemporáneo no reaccionó de esta forma, es decir, no se dedicó a arremeter violentamente sobre la imagen idílica. Es decir, los artistas no se pusieron a quemar cines ni a quemar revistas Playboy, sino que se quemaron ellos mismos, por decirlo de algún modo. Lo esperable del conflicto de poder entre arte contemporáneo e industria cultural sería una especie de iconoclasia contemporánea. Esto es, una empresa destructiva de la imagen idílica. Sin embargo, lo que ocurrió fue un arremetimiento contra el cuerpo. Entonces, ¿qué implica el haber? Un gusto poder compartir con el profesor William y con ustedes en el marco de la semana universitaria unas reflexiones en torno a el arte. Yo voy a referirme a un artículo que ha sido publicado recientemente en la revista Humanitas de la Universidad Católica de Costa Rica, que si bien fue publicado en esa revista es el producto de cerca de 2 años de trabajo acá, dictando un curso de estética. Entonces, durante estos 2 años he venido reflexionando en torno a un tema y este artículo es como ese producto, y para mí es un gusto poder compartirlo con ustedes, por lo que me voy a referir directamente al texto en sí, emitiendo algún tipo de extensión sobre lo que está escrito en el texto e incluso también haciendo algunas omisiones. El tema de la ponencia que voy a compartir se denomina El arte y lo indecible, meditaciones desde el pensamiento levinasiano. Cuando hago referencia al pensamiento levinasiano, hago específica referencia al pensamiento de un autor judío del siglo XX, Emanuel Levinas. Bueno, la conferencia presenta una reflexión acerca de la obra de arte desde el pensamiento de Emanuel Levinas a partir de la noción de epifanía del rostro. Se asume en un primer momento una lectura de la crisis de los esteticismos del siglo XX como manifestación del sinsentido de la vida y se centra en el carácter metamorfológico que deriva de la relación asimétrica del rostro, teniendo como puerta de entrada la obra de arte. Sobre estos términos lo referiré más adelante para brindar mayor claridad. Se asume como punto de partida el pensamiento de Manuel Levinas, un filósofo judío oriundo de Kaunas, Antonio Nietzsche, no solo para el hombre, como nos ocupó, sino que también para el arte. Hace frío en el siglo XX. Tanto Hiroshima, Auschwitz, Fukushima manifiestan cómo lo humano muta en un post-humanismo, un flujo de existencialismo manipulado por el opio de la tecnología. Lo cyborg parece ser lo dominante, empero este modo de existente carece de una sensibilidad. Donna Haraway hace una mención muy interesante en un texto que se llama Manifiesto Cyborg, en el cual indica el cyborg no reconocería el jardín del Edén. Siguiendo, parafraseando a esta autora, el cyborg no suspiraría frente a una obra de arte. La modernidad, en su momento tardío, o como han denominado otros, por el modernismo, ha devenido en una crisis del humano y el ámbito artístico no queda exento de esta aporía. El sinsentido de la existencia, sentencia que se podría traducir siguiendo las frases de Jean-Paul Sartre en La náusea como aquello que en realidad es extramental en un campo referencial limitado por una dimensión metatemporal y metaespacial. Abro la cita de López Quintás: el arte intensifica nuestra mirada para que no se detenga la vertiente objetiva de los seres. Cierro la cita. La obra de arte permite la concreción de un espacio lúdico en el que a partir de una apertura y suspensión del juicio emanan una serie de realidades espirituales profundas. Y con realidades espirituales no se asume la existencia de un segundo plano de realidades, sino de un tú que llama el yo de manera poética como un libre lenguaje prosaico. Frente al vértigo que deriva de manifestaciones truncadas, el arte, abro la cita,
sino el golpe es pintar. Ayuda a prever a qué altura pueda elevarse nuestra vida. Ayuda a prever a qué altura puede elevarse nuestra vida si advertimos que ésta no solo se desarrolla entre objetos, sino también y sobre todo entre ámbitos de realidad. Sin embargo, este pronóstico es insuficiente, ya que ese llamado desde afuera, desde la altura, desde la alteridad que brota de la realidad ambiental con la obra de arte no puede ser, por más que se intente enclaustrar en un concepto. El arte no es de las Ciencias y las Artes, la Universidad con Alba. Más información en www.ucar.com.